Buenas tardes. Vamos a dedicar esta clase a hablar de la transmisión colinérgica, pero previamente a ello hablaremos algunos aspectos de la anatomía y del funcionamiento del sistema nervioso en su conjunto. El sistema nervioso está dividido en dos partes, lo que llamamos sistema nervioso central, relacionado con las funciones cognitivas, de la memoria, con las emociones, y un sistema nervioso periférico, que a su vez está subdividido en tres partes, lo que llamamos sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático y el sistema nervioso entérico. Cada una de ellas con sus particularidades. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, a su vez, está, desde el punto de vista funcional, dividido en dos partes, el simpático y el parasimpático. Y este sistema autónomo inerva el músculo liso, órganos huecos, vasos sanguíneos, músculo cardíaco y glándulas. El sistema somático inerva el músculo esquelético y el sistema entérico inerva los plexos submucosos, mientéricos y subserosos. Existen diferencias entre los nervios del sistema autonómico y del somático. Por ejemplo, en el sistema autonómico las uniones sinápticas más distales son extraeje, mientras que en el somático son intraeje. El sistema nervioso autónomo posee ganglios y el somático no. El sistema nervioso autónomo posee plexos periféricos y el somático no. Las neuronas del sistema nervioso autónomo no están recubiertas por mielina y las del somático sí. Y como consecuencia de la interrupción del estímulo de la fibra nerviosa, el sistema autonómico, lo que tenemos en el órgano efector es actividad espontánea y en cambio en el sistema somático hay parálisis o atrofia. Existen diferencias anatómicas entre el simpático y el parasimpático y a su vez entre los neurotransmisores que utilizan. El sistema simpático está constituido por fibras que conectan con ganglios que inervan los tejidos. Estos ganglios están lejos del efector. En cambio, en el parasimpático, esas fibras preganglionares son largas y esos ganglios están cerca del efector. Por otra parte, la relación entre el axón preganglionar y la célula ganglionar es 1:1 en el parasimpático y 1:20 en el simpático. Por otra parte, se diferencian en los neurotransmisores. Las fibras preganglionares del simpático son, como dijimos, cortas y el neurotransmisor es la acetilcolina. Para el parasimpático, esas fibras preganglionares son largas y también el neurotransmisor es la acetilcolina. En cambio, las fibras postganglionares del simpático son largas, el neurotransmisor es la adrenalina y la fibra postganglionar del parasimpático es corta, está muy próxima al órgano que va a inervar y el neurotransmisor es la acetilcolina. Hay también diferencias funcionales entre los sistemas. El simpático predomina al individuo o al animal para la ira, la lucha, se activa ante el peligro, el temor, el estrés. Y en cambio el parasimpático está más relacionada con situaciones externas de placer, sueño, descanso y digestión. ¿Cuál es el objetivo de la actividad del simpático? Como ya dijimos, preparar el animal para la lucha, para la huida.
ante el peligro o ante los cambios de las situaciones del medio externo. Por eso está relacionado con la regulación de la temperatura, con la provisión de energía ante el estrés, entre respuestas compensadoras vasculares ante una herida o hemorragia, ante los déficits de oxígeno que se van a dar durante la lucha o la huida, situaciones de preparar al individuo para resistir la fatiga o alertarlo ante el peligro. En cambio, el parasimpático, como ya dijimos, está más relacionado a la función del descanso, del placer y se va a activar para conservar la energía, para mantener la función orgánica durante el periodo de actividad mínima y proteger la retina ante la luz excesiva. ¿Qué variables fisiológicas modifican? Y obviamente si el simpático nos va a preparar al animal para la lucha, va a tender a que aumente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Va a llevar a un aumento de la glucemia por la necesidad de energía y va a lograr que el flujo sanguíneo se distribuya a los músculos necesarios para esa lucha o huida, y va a haber una redistribución, como ya dije, desde el flujo sanguíneo, desde la piel a los músculos. Y obviamente, como el animal se va a tener que preparar para la lucha, va a haber dilatación pupilar y bronquial para tener más entrada de aire. En cambio, el parasimpático, relacionado con ese estado de placer, de descanso, en ese caso sus funciones van a llevar a disminuir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Va a haber un aumento de la motilidad y secreción gastrointestinal para mejorar la digestión. Va a haber contracción pupilar para proteger la entrada de luz porque está relacionado con el descanso, y también va a permitir o va a condicionar la evacuación de la vejiga y el recto. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que sería las neuronas preganglionares del parasimpático, que como ya dijimos son largas hasta que llegan al ganglio, liberan acetilcolina como neurotransmisor en el ganglio, que actúan sobre un receptor nicotínico, del cual vamos a hablar más adelante, y esa neurona postganglionar es corta e inerva el órgano efector haciendo efecto sobre un receptor muscarínico, que después vamos a ver por qué lo caracterizamos con este nombre. En cambio, los nervios simpáticos tienen fibras preganglionares cortas, también tienen como neurotransmisor ganglionar la acetilcolina, que actúa sobre un receptor nicotínico ganglionar. La fibra postganglionar es larga y el neurotransmisor que libera esa fibra postganglionar simpática es la noradrenalina o norepinefrina, que actúa sobre los receptores alfa y beta, que es lo que veremos en la próxima clase. Los nervios somáticos no tienen ganglios, directamente actúan sobre el músculo esquelético. El neurotransmisor también es acetilcolina y actúa sobre un receptor que vamos a llamar nicotínico muscular. Y por otra parte tenemos la glándula suprarrenal, o la médula adrenal, que en realidad desde el punto de vista anatómico, es un ganglio modificado. Hay una fibra preganglionar corta que libera acetilcolina sobre esa glándula,
y la glándula libera al torrente sanguíneo epinefrina o adrenalina y noradrenalina, o sea que funcionaría liberando, pero en este caso el neurotransmisor funciona como una hormona. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo es la estructura del parasimpático. Los centros del parasimpático están ubicados en el cerebro medio, núcleo del par 3, en el bulbo raquídeo, núcleo de los pares 7, 9 y 10, y en la región sacra de la médula, pares 2, 3 y 4. De estos centros salen fibras preganglionares que hacen sinapsis en los ganglios de los pares craneales, el 3 en el ganglio ciliar, el 7 en el ganglio submaxilar, sublingual y efenopalatino, el par 9 en el ganglio óptico. En el caso del par 10 o el nervio vago, que inerva órganos torácicos y abdominales y nervios sacros, las formaciones ganglionares están ubicadas en el espesor de los órganos. La fibra postganglionar es muy corta y se aloja en el órgano respectivo. Vamos a ver ahora cuál es la acción de cada uno de estos dos sistemas en distintas regiones de anatomía. Por ejemplo, en la cara, el parasimpático produce miosis, mejora la acomodación, facilita el drenaje del humor acuoso, aumenta la salivación fluida y aumenta la lacrimación. En cambio, el simpático produce midriasis por acción sobre los receptores alfa, vasoconstricción de la piel, también por acción sobre los receptores alfa, aumenta la salivación, pero es una salivación espesa, también por acción sobre receptores alfa, y aumenta el sudor, que es un caso extraño, porque es el único lugar donde la neurona postganglionar simpática tiene como neurotransmisor la acetilcolina, actuando sobre un receptor muscarínico. En el caso del sistema broncopulmonar, el sistema parasimpático produce broncoconstricción, aumento de la secreción de mucus, disminución de la conducción atrioventricular y disminución de la frecuencia cardíaca. En cambio, el simpático produce broncodilatación por acción de la noradrenalina, sobre el receptor beta 2, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la conducción atrioventricular y aumento de la contractibilidad. Sobre el sistema digestivo, vamos a ver que el parasimpático aumenta la secreción de clorhídrico en el estómago y el aumento de la motilidad del intestino. En cambio, el simpático disminuye la motilidad intestinal y aumenta la producción de glucosa a partir de la gliconeogénesis en el hígado. Son el sistema urinario, el parasimpático favorece la eliminación de la orina, en cambio el parasimpático hay una retención urinaria por su acción, lo que es lógico, el animal no va a ir a orinar mientras escapa,
En las mujeres, el simpático estimula la relajación uterina y a nivel del hombre, el parasimpático favorece la erección y el simpático la eyaculación. La acetilcolina también es un neurotransmisor a nivel central. La distribución de acetilcolina es bastante desigual en las diversas regiones del encéfalo. La mayor concentración se encuentra en el cuerpo estriado, pero también se encuentra en el hipocampo. Las funciones de estas vías colinérgicas del sistema nervioso central están relacionadas con la excitación, el letargo y la alerta, el aprendizaje, la conducta y el control motor. En cada una de ellas vamos a tener que receptores muscarínicos o nicotínicos. En la siguiente representación tenemos tractos, o sea, conjuntos de nervios que van de una sola zona del cerebro representando lo que se llaman los tractos o las vías colinérgicas del sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora de los receptores. Los receptores son de dos tipos, nicotínicos, porque la nicotina la nicotina imita los efectos de la acetilcolina en el aparato de órgano aislado, y entonces estos receptores se denominan nicotínicos. Existen dos tipos de receptores nicotínicos según su ubicación. Lo que llamamos ganglionares, los que están en los ganglios, musculares, los que están en la placa mioneural, y centrales, los que están en el cerebro central. Y por otro lado, tenemos lo que llamamos receptores muscarínicos, pues la muscarina, que es un alcaloide, en el aparato de órgano aislado, provoca efectos similares a los de la liberación de la acetilcolina. Existen tres tipos de receptores muscarínicos, el neural, el cardíaco y el glandular. En cuanto al sistema nervioso simpático, vamos a ver que el receptor ganglionar también es la acetilcolina, que actúa sobre un receptor nicotínico. En cambio, la célula efectora libera noradrenalina, que actúa sobre receptores alfa, que a su vez tiene dos tipos de subclases de receptores, alfa 1 y alfa 2, y los receptores beta, que a su vez tienen subtipos beta 1 y beta 2. A esta neurotransmisión es la que nos vamos a referir la clase que viene. En este cuadro tenemos representados cómo están distribuidos los receptores muscarínicos y nicotínicos, cuál es el tipo de transducción de señal que provocan dentro de la célula y los efectos. Por ejemplo, el muscarínico neural, que está en los ganglios autonómicos, en terminales presinápticas o en el sistema nervioso central, la transducción se hace por proteína GQ. Hay aumento del inositol trifosfato, del diacetilglicerol y un aumento del calcio citosólico. En general, estos receptores neurales modulan inhibiendo la liberación de noradrenalina y acetilcolina. El M2 cardíaco, que está
se ubica o aparece en el nódulo sinoatrial y en el atrio ventricular cardíaco, su transducción la hace por proteína GI. Hay un aumento de la salida de potasio, disminución de la AMP cíclico, y los efectos son la lentificación de la conducción y la frecuencia cardíaca. Y el muscarínico 3 o glandular, que se ubica en los músculos lisos de los órganos huecos o en las glándulas, también transduce la señal por proteína GQ, y lo que provoca es la contracción del músculo liso de las glándulas, provocando la secreción. En cambio, el M3 a nivel vascular está en el endotelio, y lo que favorece es la síntesis de óxido nítrico, que difunde a la musculatura lisa, aumentando el GMP cíclico y provocando vasodilatación. En cuanto a los receptores nicotínicos, tenemos el nicotínico muscular, que su lugar de acción es la unión neuromuscular. Hay un aumento de la entrada de sodio, es un receptor que directamente actúa, sobre el que actúa provoca el aumento de la entrada de sodio, y hay contracción del músculo. Y el nicotínico neural, que está en los ganglios autonómicos, en las terminales presinápticas, en la médula adrenal y en el sistema nervioso central, aumenta la entrada de sodio estimulando la neurona postganglionar, facilitando la liberación de noradrenalina y adrenalina y acetilcolina, o la secreción de catecolaminas indistintamente. Ahora, de las etapas de la neurotransmisión colinérgica. Tenemos una primera etapa, que es la biosíntesis de la acetilcolina, utilizando como sustrato una acetilcoenzima A, por acción de una enzima que es la colinacetiltransferasa. La segunda etapa es el almacenamiento en la vesícula sináptica. O sea, el neurotransmisor es captado y almacenado dentro de la vesícula sináptica por un transportador específico. La tercera etapa es la liberación del neurotransmisor como respuesta a la despolarización de la membrana. Y la última etapa es la terminación de la acción del neurotransmisor por hidrólisis de la acetilcolina por acción de la acetilcolinesterasa. Como este esquema es el que vamos a ver en todas las neurotransmisiones, y lo único que van a cambiar son los actores que intervienen en ese escenario. Como ya les dije, la etapa 1 es la síntesis del neurotransmisor, que ocurre en el citoplasma. El paso limitante en este caso es la limitación de colina. La etapa 2 es el almacenamiento. La acetilcolina es captada y almacenada en vesículas por medio de un transportador específico. Existe una droga, que es el besamicol, que inhibe ese transporte vaciando la vesícula, pero es una droga que solo se usa con fines experimentales. La etapa 3 es la liberación. La vesícula se une a la membrana plasmática
hay un acercamiento de la membrana de la vesícula a la membrana del citoplasma, hay proteínas de reconocimiento en ambas membranas, proteínas del tipo de la sintaxina y la sintobrevina. Hay un proceso de acercamiento entre las membranas que se llama docking, y al despolarizarse la neurona se libera el neurotransmisor al espacio intersináptico donde se une al receptor. Algunos fármacos modifican el proceso. Por ejemplo, la toxina tetánica y la toxina botulínica inhiben la liberación de acetilcolina. La toxina botulínica actúa sobre las motoneuronas produciendo parálisis flácida. En el momento de liberarse al espacio intersináptico, la acetilcolina actúa sobre los distintos receptores postsinápticos, ya sea nicotínico o muscarínico. Para terminar la acción de la acetilcolina, lo que actúa es una enzima que es la acetilcolinesterasa, que hidroliza la acetilcolina en colina más acetato. Y hay distintos fármacos que actúan en este paso, por ejemplo, los anticolinesterásicos que inhiben esa enzima, aumentando, por ejemplo, la cantidad de acetilcolina que hay en el espacio neural. La colina liberada después de la acción de la acetilcolina es nuevamente recaptada por un transportador específico de colina que introduce la colina en la célula presináptica, donde vuelve a reanudarse todo el ciclo. Una vez conocidos los pasos de cómo es la transmisión colinérgica, podemos ver cómo podemos actuar sobre ella. Por ejemplo, podemos actuar como agonista o antagonista sobre el receptor nicotínico del ganglio o sobre el receptor muscarínico en la célula efectora. También podemos alterar la liberación de acetilcolina desde la presinapsis y podemos alterar la destrucción de acetilcolina en el espacio intersináptico. Se denomina agonistas colinérgicos o fármacos colinérgicos o parasimpático-miméticos, porque actúan como si se liberaran la acetilcolina del parasimpático, a aquellos fármacos que producen efectos similares de la estimulación del parasimpático a nivel de la célula efectora, o sea, la acción de la acetilcolina sobre el receptor muscarínico. Los colinérgicos directos son aquellos que actúan uniéndose al receptor postsináptico. Entonces dijimos que agonistas colinérgicos directos son aquellos que se unen al receptor. Algunos son de ésteres de la colina, como la acetilcolina, que es el neurotransmisor fisiológico, que se une tanto al receptor muscarínico como al nicotínico, que es hidrolizado por la colinesterasa y que
tiene muy pocos usos clínicos como para provocar miosis o para las corioangiografías. Existen algunos derivados de estos como ésteres de la colina, como la metacolina, que actúa sobre los receptores muscarínicos, que es hidrolizada por la colinesterasa. Su vía de administración es subcutánea y su uso es en el test de la para ver la hiperreactividad bronquial. Otra droga que es un éster de la colina sintético es el betanecol. También actúa sobre los receptores muscarínicos. No es hidrolizado por la colinesterasa y se administra por vía oral y subcutánea y para el tratamiento de la retención urinaria. El carbacol es otro éster de la colina que actúa también sobre receptores muscarínicos y nicotínicos, que no es hidrolizado por la colinesterasa. Se usa por vía tópica, ocular o intraocular para el tratamiento del glaucoma. Y hay otros agonistas colinérgicos que son derivados de alcaloides vegetales, como la muscarina, que es el que le dio el nombre a los receptores muscarínicos, la nicotina, que le dio el nombre a los receptores nicotínicos, y otro alcaloide que es la pilocarpina, que tiene mayor especificidad por los receptores muscarínicos y se usa para el tratamiento del glaucoma y la xeroftalmia, que es la boca seca. Como las glándulas sudoríparas son sensibles a la pilocarpina, la excesiva sudoración se emplea para el diagnóstico, para el test del sudor. Como ya les dije, el betanecol, que es un éster de la colina, produce contracción del músculo detrusor de la vejiga, produciendo un incremento de la motilidad vesical en la retención, y se utiliza para el tratamiento de la retención urinaria no obstructiva. Fármacos colinérgicos indirectos, aquellos que pueden actuar inhibiendo la acetilcolinesterasa y aumentando la vida del neurotransmisor, aumentando la liberación de acetilcolina o potenciando su acción. Respecto a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tenemos aquellos que son no sustratos, o sea que se unen a la enzima pero no hay hidrólisis, y aquellos que son sí sustratos, que se hidrolizan por acción de la enzima por acción de la enzima. Y por dentro de estos tenemos, dentro de estos inhibidores también tenemos algunos que son reversibles y otros que provocan una inhibición irreversible. En general estos son insecticidas del tipo el paratión o el malatión, y son muy peligrosos su manipulación porque al inhibir la hidrólisis de la colinesterasa, aquellos individuos que
se intoxican sienten como un baño de acetilcolina, aumentando las secreciones por actividad del sistema simpático postganglionar. Entonces hay broncoconstricción, bradicardia y se puede llegar a combinarse con bloqueo neuromuscular despolarizante y efectos centrales que llevan a la muerte. Hay algunos drogas que aumentan la liberación de acetilcolina por acción agonistas usando otros receptores presinápticos, por ejemplo el cisapride, que actúa sobre receptores 5H4 neuroentéricos, que provoca estimulación presináptica, algunos antagonistas del receptor D2, como la metoclopramida, y hay un potenciador de la acción de la acetilcolina por inhibición de la fosfodiesterasa del tipo 5, porque en este caso lo que se aumenta es el GMP cíclico producido por el óxido nítrico y a su vez inducido por la acetilcolina, provocando mayor vasodilatación. Un ejemplo de ello es el sildenafil. Entonces, respecto de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tenemos aquellos que dijimos que tienen efecto reversible, como la niostigmina, la piridostigmina, y otros irreversibles que son muy liposolubles, como todos los insecticidas. ¿A qué llamamos fármacos anticolinérgicos? Son aquellos que bloquean los receptores muscarínicos y también se los conoce como atropínicos porque su acción es similar a la de un bloqueante del receptor muscarínico, que es la atropina, presente en el alcaloide de la belladona. Entonces, a estos receptores o estos antagonistas muscarínicos se los clasifican según su origen y desde el punto de vista químico, si poseen un nitrógeno terciario y cuaternario, porque esta característica química define sus propiedades de absorción y distribución en el sistema nervioso central. Si son terciarios, son liposolubles y entonces atraviesan la barrera hematoencefálica. Si son cuaternarios, no lo hacen. Por ejemplo, tenemos la atropina, que es una mezcla racémica de los alcaloides de la iosiamina, que se utiliza para exámenes oftalmológicos porque produce midriasis. También para un bloqueo auriculoventricular. La L-iosina, que es la escopolamina, que es la L-iosina, es otro alcaloide que es natural. Tenemos por otro lado alcaloides semisintéticos, que son modificaciones químicas de los naturales, como la homotropina, que es terciario, o sea que atraviesa la barrera hematoencefálica, o cuaternario, como la metilescopolamina o el hipatropio, y estos se usan desde el punto de vista clínico para la metilescopolamina, para el tratamiento de los espasmos intestinales, y el hipatropio
para el tratamiento del EPOC y del asma. Y después tenemos algunos antagonistas muscarínicos sintéticos, o sea, no derivados de alcaloides naturales, como el propinoxato, que se usa para el espasmo intestinal, la oxibutinina, se utiliza para el tratamiento de los espasmos vesicales, el bupirideno y algunos sintéticos con también desde el punto de vista químico con nitrógeno cuaternario como pirancepina, que se utilizaba para el tratamiento de la úlcera péptica. Tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones relacionadas con estos antimuscarínicos. Los que son terciarios, o sea, los que tienen un nitrógeno terciario, se absorben bien y tienen efectos en el sistema nervioso central. Como tienen poca selectividad, hay efectos colaterales frecuentes. Cuando se bloquean estos receptores muscarínicos, se favorece el predominio del sistema autonómico opuesto. En el aparato digestivo solo suprimen parcialmente la respuesta generada por estimulación vagal. La secreción salival es la más sensible a la inhibición con estos antimuscarínicos y tienen poca acción inhibitoria en la contracción de la vesícula y los conductos biliares. Hay que tener mucho cuidado en los niños porque el tratamiento con estos antimuscarínicos pueden llevar a lo que se llama la fiebre atropínica, piel caliente y seca por inhibición de la secreción sudoral. Y la taquicardia característica es más evidente en quienes tienen un tolo vagal elevado. Dosis tóxicas de atropina pueden provocar vasodilatación de cara y cuello. Y hay algunas especies que presentan resistencia natural a la atropina como los conejos. Como ya dijimos, los derivados semisintéticos y sintéticos con estructura de amonio cuaternario presentan mayor duración de acción y pueden provocar bloqueo de receptores nicotínicos. Bueno, el hipatropio es uno que no dificulta el clínex mucociliar respiratorio. Vamos a empezar a hablar ahora de los bloqueantes a nivel del receptor nicotínico. Por un lado tenemos los bloqueantes a nivel del ganglio, que en general no tienen ninguna importancia clínica. Y a nivel de la placa neuromuscular tenemos dos tipos de bloqueantes neuromusculares. Aquellos que evitan la despolarización, que actúan como antagonistas competitivos en los receptores colinérgicos de la placa mioneural, y aquellos que son despolarizantes porque provocan una despolarización y después está la despolarización que impiden que se vuelva a unir la acetilcolina. En general, todos estos bloqueantes neuromusculares se usan para la relajación muscular durante la cirugía, como adjuntos a la terapia electroconvulsiva y en los procedimientos endoscópicos. Entonces, diversos fármacos reducen la sensibilidad de la placa motora a la acetilcolina. Como dijimos, aquellos que compiten con la acetilcolina sin modificar el potencial de membrana, que son los no despolarizantes, y aquellos que retardan la repolarización de la membrana. Entonces tornan ineficaz
la unión de la acetilcolina con la membrana postsináptica. Bueno, aquí tenemos un cuadro de los distintos bloqueantes neuromusculares. El único que es despolarizante es la succinilcolina, y aquí tenemos en qué dónde pueden actuar, ya sea en el ganglio o en la placa mioneural, y aquellos que son despolarizantes son revertidos por la acetilcolinesterasa, en cambio la succinilcolina no. Bueno, acá tenemos algunas diferencias entre los bloqueos provocados por los antidespolarizantes y los despolarizantes. Y bueno, con esto terminamos toda nuestra clase sobre sistema nervioso